le habíamos dicho de que cómo estaba de alguna manera conformado cada subsistema, de dónde venían los fondos para cada uno de los tres subsistemas, quiénes eran los compradores, quiénes eran los proveedores y quiénes eran los usuarios. Bueno, en función de esto que acabamos de decir, cuando hablamos del sector público, digamos, ¿sí? Cuando hablamos del sector público, hablamos de que tiene una cobertura nacional, provincial y municipal, digamos, ¿sí? Con cuestiones que tienen que ver con normas emanadas de las distintas jurisdicciones, una población total superior a 46 millones, digamos, ¿sí? De nuestro país, como sabemos del censo del año pasado, y que tiene cobertura pública es alrededor de 20 millones. El sector de la seguridad social implica una cobertura de 4 universos diferentes. Tenemos por un lado las obras sociales nacionales, de alrededor de 300, con un número de afiliados de casi 15 millones de personas. Obras sociales de las 24 jurisdicciones. ¿Por qué decimos jurisdicciones? Porque en el término jurisdicción abarca a Cava, que no es provincia, y además en la provincia de Buenos Aires está dividido, a diferencia de las otras provincias, por partidos, ¿sí? Y bueno, entonces, utilizar la palabra jurisdicción, de alguna manera, incluye a todas las jurisdicciones. Como dijimos, las obras sociales por jurisdicción tiene una cantidad de afiliados un poco superior a los 7 millones, el PAMI, con un total de afiliados por encima de los 5 millones, las obras sociales con regímenes especiales, como las universitarias, que tienen alrededor de 300.000 afiliados, un total de 30, el Instituto de Obras Sociales de las Fuerzas Armadas, que tienen 600.000 afiliados, la Policía Federal Argentina, que tiene 160.000, de la Dirección de Atención Social de Personal que trabaja en los congresos, 28.000 afiliados, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, que tiene 47.000, la obra social que tenemos nosotros, los profesionales de la salud, la caja para el arte de curar, digamos, ¿sí? Etcétera. Y el sector privado posee una cobertura voluntaria de alrededor de 650 entidades de medicina prepaga, que representan la afiliación de casi 6,5 millones de argentinos, o de ciudadanos de Argentina, y también por coberturas específicas, llamémosle a seguro de riesgo de trabajo, seguro de accidente de tránsito, planes de cobertura parcial, etc. De acuerdo al INDEC del año pasado, a datos del INDEC, el 66% de las personas que viven en nuestro país tienen algún tipo de obra social, ya sea de servicio de emergencia, mientras que casi el 34% solo posee cobertura médica a través de a través del sistema público. Dicho porcentaje es del 32,6% en el caso de las mujeres y del 35,2% en el caso de los varones. Además, por el grupo de edad, identifica que el 44,1% es de los niños, niñas y adolescentes se encuentran en esta situación, mientras que en este porcentaje desciende a 2,9%, casi 3%, el grupo de adultos mayores o mayores de 65 años. El porcentaje de personas que se atienden en hospitales y servicios de salud públicos, efectores públicos de salud, en todo el país, esconde importantes desigualdades, como todos sabemos. Hay grandes diferencias entre las distintas jurisdicciones. Tenemos provincias como Neuquén, Tierra del Fuego, Mendoza, Santa Fe o la jurisdicción de Cava, una población que no tiene cobertura, que no tiene cobertura menor al 35%, pero en otras jurisdicciones como Corrientes, Chaco, Formosa, es mayor al 60%.
Entonces el porcentaje de la población argentina con cobertura según el sector para este año, tenemos que un 60% de cobertura de seguridad social, obra social nacional, provincial, PAMI y obras sociales de regímenes especiales, un 30% que corresponde a personas sin recursos, y el 10% alrededor de lo que tienen cobertura voluntaria, como se ve en el gráfico ese. Dentro de los recursos humanos disponibles en Argentina, se contabilizan alrededor de 27.000 establecimientos asistenciales de salud, incluyendo los de gestión pública, de los de la seguridad social y del sector privado, en donde 21.600 aproximadamente son sin internación, establecimientos que no tienen internación, 5.334 son con internación, de los cuales 940 corresponden a unidades de alto riesgo con terapia ITIAS o unidades de cuidados coronarios. En América Latina, Argentina con un 4,4 de camas cada 1.000 habitantes es el país con mayor cantidad de camas disponibles, gozando de un valor equiparable alcanzado por China antes de la pandemia de COVID. Sin embargo, esta cifra está por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, que es 4,7, y de las recomendaciones, digamos, en el país, que hay 183.405 médicos y médicas, o sea que hay un 4,5 de médica cada 100.000 habitantes. Y esto es altamente también tiene distintas, por ejemplo, en Cava, digamos, tenemos inequidades, digamos, el número es de 16,6 médicas o médicos cada 1.000 habitantes, mientras que provincias del norte del país, como la que ustedes están viendo ahí, Formosa, Santiago del Estero, Misiones, Salto, Jujuy, tienen menos de 2 cada 1.000 habitantes. Fíjense la diferencia que hay entre un lugar, digamos, ¿sí? como es Cava, con otros lugares que pertenecen a nuestro país. La matrícula de médico por jurisdicción cada 1.000 habitantes, como sabemos, cada jurisdicción realiza su habilitación para el ejercicio profesional, y los profesionales pueden contar con más de una matrícula vigente. De hecho, en el AMBA, digamos, ¿sí? Los colegas tienen que tener, los que viven por ejemplo, en San Isidro o La Matanza, tienen que tener una matrícula de ese partido, y también tienen que tener una matrícula de Cava, digamos, ¿sí? Y lo mismo pasa acá en Paraná y Santa Fe, para los que trabajan en una provincia o en otra, digamos, y tienen que cruzar el río, tienen que tener la matrícula de cada una de las provincias. Cantidad de personal de enfermería en Argentina: se registraron 35 enfermeras cada 10.000 habitantes, solo 1,6 de cada 10 cuenta con un título de licenciatura. Es muy pobre, ¿no? Según el Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud, OFERJUS, dependiendo de la Dirección Nacional de Talento Humano y Conocimiento del Ministerio de Salud, de donde salen los fondos para todo lo que tiene que ver con la formación de profesionales en todo el país, esta Dirección Nacional de Talento Humano. En el 2019 informó el 51,9% del personal eran técnicos de enfermería, el 31,9% auxiliares y 16,2% licenciados. La provincia líder con el mayor porcentaje de licenciados es Neuquén, seguida de Cava, y el puesto más bajo lo tiene Santiago del Estero, con un porcentaje de 1,4%, ¿sí? de enfermeras, ¿no? La cifra de licenciados en enfermería, digo para dar una buena, aumentó año a año desde el año 2013 hasta la fecha, según el informe de este Observatorio Federal, en base a datos de la Red Federal de Registro de Profesionales de la Salud, REFEP. En el 2013 había 19.729, en el 2016 25.000, y antes de la pandemia ya había 38.000. Ahora mostramos unos gráficos de la comparación de los profesionales de medicina en edad activa
y vemos cómo las barras muestran la cantidad de médicas y médicos cómo fueron creciendo del año 2013, digamos sí, al año 2020. Vemos claramente el crecimiento, digamos sí, que tuvo, ¿no? El mismo, digamos, porque pasamos inclusive de cifras mucho más bajas si uno se va 10 años atrás, digamos, ¿sí? Eh, Relación entre profesionales de enfermería por máximo nivel alcanzado al año 20, al 2020, como lo vimos anteriormente, técnicos de enfermerías, que están azul, 52% casi, auxiliares, que están en naranja, 32%, y licenciados, 16,2%. Cuando hablamos de la razón cama cada 1.000 habitantes, en América Latina, vemos que el promedio OSDE está acá, ¿no? 4,7, ¿sí? Y vemos como Argentina, que está en celeste, está muy cerca de ese promedio que recomienda esa organización, y si nos vamos al de Argentina, 4,4, digamos, ¿sí? Fíjense que hay pocas provincias que tienen un promedio como el nacional, que son La Rioja, Chubut, Santa Fe, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires y Cava. O sea que hay 8 provincias que tienen ese promedio, mientras que las otras 16 están un poco por debajo, como La Pampa, Mendoza y Neuquén, Chaco, y que países como Italia, Uruguay, Alemania, Suiza, Portugal, Cuba, tienen 8 o 9 provincias que están dentro del promedio que tiene nuestro país, digamos, ¿sí? Y después tenemos provincias que están realmente con un promedio muy bajo, digamos, ¿sí? Como Chaco, Formosa, Misiones y Santiago del Estero, digamos, ¿sí? Esto que te estábamos mostrando de la inscripción al CBC tiene que ver con que las carreras de medicina, de ciencias económicas, arquitectura, psicología, derecho, ingeniería, etcétera, siguen siendo las más buscadas por los que terminan las escuelas secundarias, sabiendo que nosotros en Santa Fe desde antes del año 2019, abogacía y hoy el mayores ingresos eh, de chicos que quieren estudiar eh, cuando uno se pone a cantidad de establecimientos de salud, de la cantidad de licenciados de enfermería, auxiliares de enfermería y sobre todo de profesionales de la medicina, uno se pregunta, ¿no? Si esta cuestión, digamos, sí, no requiere que tengamos una perspectiva mucho más intensiva con respecto a favorecer el tema de que las personas que puedan acceder a poder estudiar una carrera universitaria puedan contar con más información durante la escuela secundaria, ¿no? Como para que puedan tomar con mayor libertad el tema de que muchas veces se piensa que una carrera eh, puede tener más posibilidades de
de formación personal y profesional que otros que tienen ingresos restrictivos con respecto a esto, países de Latinoamérica, estamos hablando, el ingreso en otro país es libre, si más allá de ciertos exámenes que pueden ver en la UBA, en la Facultad de Medicina de La Plata o en Rosario mismo, ni hablar en la UNL, pero bueno, es un tema que, que yo creo que estaría bueno que se pueda discutir, digamos, sí, cuáles serían las mejores maneras de abordar este tema para evitar tener dificultades, no solo en el tema de la formación, que el acceso, digamos, pueda tener una igualdad de información para todo el mundo, digamos. Entonces yo me quedaría más tranquilo si los ciudadanos de este país puedan disponer de la información necesaria para saber qué carreras, digamos, ¿sí? Están de alguna manera sobredemandadas, digamos, ¿sí? Y cuáles son las que por ahí pueden tener eh, probablemente las mismas características que medicina, que abogacía, que arquitectura, que ciencias económicas, para la formación y para quieran estudiar una carrera universitaria. Pero bueno, eso es una mirada particular. Y nada más que estoy donde el 2,1 corresponde al gasto público, el 3,9 al gasto de la seguridad social, incluyendo PAMI, y el 4,8 del PBI es el gasto privado. Es imprescindible que distingamos entre prestar efectivamente un servicio, ser un prestador y hacerse cargo del costo, ser un agente financiador. Los efectores públicos son financiados por las distintas jurisdicciones, por las 24, con fondos obtenidos del cobro de impuestos a cada una de las personas, de las familias de los ciudadanos de nuestro país. Las obras sociales se financian los servicios propios y lo que contratan con los aportes de los trabajadores, contribuciones de los empleadores y a veces los recursos de las provincias y de la nación. Las entidades de medicina prepaga se financian con el pago directo voluntario de los asociados, sean individuales, familiares o de empresas, o de entidades, mejor dicho, de pago directo, o con los contratos con la obra social también, ¿no? Y existe un gasto efectivo, que es el que las personas tenemos de nuestro bolsillo para comprar medicamento o para pagar algún tipo de procedimiento de estudio, digamos, ¿sí? Con ustedes en la clase anterior que habíamos conversado un poquito sobre la Superintendencia del Servicio de Salud, organismo que fue creado por el Poder Ejecutivo. PEN significa Poder Ejecutivo Nacional, digamos. En el año 1996, destinado a las asociaciones de obras sociales, mutuales, entidades de medicina prepaga, prestadores, hospitales de gestión descentralizada, entre otros, tienen la obligación de cumplir con las prestaciones que establece el PMO, el Programa Médico Obligatorio, que es de alguna manera fiscalizado, controlado y supervisado por la Superintendencia de Servicios de Salud. Entonces, volviendo a lo que habíamos conversado en la primera clase, lo que tenemos que saber de la Superintendencia de Servicios de Salud, que el primer antecedente lo encontramos
por la ley de facto, o sea, por un gobierno no constitucional, la ley era 18610, el Instituto Nacional de Obras Sociales tenía como objetivo principal establecer la obligatoriedad de la afiliación del trabajador a la obra social del ramo correspondiente, así como las contribuciones y aportes mínimos obligatorios a cargo del empleador y de los trabajadores, estén o no afiliados al sindicato correspondiente. El segundo antecedente lo encontramos con la creación del Sistema Nacional de Seguro de Salud a través de la Ley 23.660, que se llamó la nueva Ley de Obras Sociales, creando la Dirección Nacional de Obras Sociales, DINOS. Y la otra ley, la 23.661, en cambio, tiene como autoridad la aplicación del seguro de salud a la Secretaría de Salud de la Nación, en cuyo ámbito funcionaría la Administración Nacional de Seguro de Salud, ANSAL, como entidad estatal de desarrollo público con personalidad jurídica, autárquica, individual, financiera y administrativa. Y finalmente, como ya se les mencionó, ese decreto, digamos, del año 1996, hace 23 años, se fusionó tanto el Instituto Nacional de Obras Sociales, como la Dirección Nacional de Obras Sociales, como la Administración Nacional de Seguro de Salud, constituyendo la Superintendencia de Servicios de Salud, como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Nacional, con jurisdicción en el Ministerio de Salud y Acción Social, con personalidad jurídica y un régimen de autarquía administrativa, económica y financiera. Así que la Superintendencia de Servicios de Salud se erige como el organismo de supervisión, fiscalización y control de los agentes de seguro de salud, siendo la autoridad de aplicación de las leyes que mencionamos anteriormente, la 23.660 y la 23.661. El programa médico obligatorio, creado un año antes, en 1995, por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 492, es una canasta básica que fue creada hace más de 25 años, y que ha tenido en estos más de 25 años diversas modificaciones. El programa médico obligatorio es todas las obligaciones que tiene una obra social nacional y prepaga de cubrir cualquiera de sus planes como mínimo, contempla el 95% de las causas de consulta ambulatoria, atención quirúrgica, hospitalaria, atención odontológica, salud mental, rehabilitación, cuidado paliativo. El programa médico obligatorio no se aplica para el sector público, el cual se regula a nivel provincial y municipal, de acuerdo a los criterios establecidos por las diferentes jurisdicciones. Tampoco se aplica para las obras sociales provinciales o de cada jurisdicción, ni para el sector privado que no pertenece al esquema de las... Es decir, que el PMO organiza el conjunto de prestaciones médicas asistenciales ineludibles que mínimamente debe brindar las obras sociales nacionales y las entidades de medicina prepaga. Cuando se analiza el financiamiento del gasto en salud, la pregunta que surge ¿es mucho o es poco? Pasado con otros grupos, ¿sí? En una muestra de países latinoamericanos y europeos seleccionados se verificó o se puede observar que el gasto de salud varía entre 5,6 y 10,8 del PBI. O sea que Argentina se ubica dentro de ese rango, el límite superior. En Argentina, el gasto de salud es uno de los más altos de América Latina y llega a duplicar o a triplicar la de países con un grado de desarrollo social y económico similar. Digamos, llámese Uruguay, Chile o Brasil. Digamos, ¿sí? Entonces, esto que le acabo de mencionar, digamos, después, cuando avancemos con las otras actividades, vamos a tratar de vincularlo, digamos, ¿sí? Para que no quede como una cosa abstracta, digamos, ¿sí? O sin sentido, digamos, ¿sí? Tengan en cuenta que
muchas veces los sistemas de salud, digamos, ¿sí? Evalúan de acuerdo a un montón de indicadores. Bueno, esto último que acabo de mencionar es lo que vamos a seguramente avanzar, profundizar y desarrollar en los próximos encuentros. Entonces, la pandemia de COVID desnudó fortalezas y debilidades del sistema de salud de Argentina. Nosotros preferimos, digamos, ¿sí? No quedarnos solamente con las debilidades, digamos, ¿sí? Del sistema de salud, porque lo consideramos injusto, digamos, ¿sí? Básicamente porque si uno se pone a razonar y pensar, digamos, ¿sí? Y tener, no quiero hablar con no quiero decirlo con autoridad de la salud reaccionaron con rapidez y eficiencia ante la pandemia, para lo cual no había un plan. ¿Sí? Entonces, nuestro país, como sabemos, cuenta con casi 27. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe, se escucha.